Vamos a la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a empezar en el día de hoy una temática llamada El Señor Jesucristo ¿cómo? Primera Timoteo 2, 1 al 5. Nombre de la temática, El Señor Jesucristo ¿cómo? El tema para el día de hoy es el Señor Jesucristo como el mediador. Como el mediador. ¿Ya tienen la porción? Estemos de pie, por favor. Primera Timoteo 2, del 1 al 5. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios, primera verdad. Segunda verdad, un solo mediador entre Dios y los hombres. Revelación de la verdad, ese es Jesucristo, hombre. Por favor, se sienta dándole gloria al Señor. Hermano, vamos a darle el apoyo a nuestros hermanos de escuela bíblica vacacional, de escuela dominical, con la actividad que ellos han realizado. ¿Oyó? Así que al terminar la enseñanza, usted se acerca, agarra su sapo, se lo lleva para la casa. Las hermanas me imagino que tomarán su anotación y así de esa manera todos nos vinculamos con la programación. ¿Alguien me recuerda cuál es el tema para hoy? El Señor Jesucristo como el mediador, sí señor. Y el tema general es el Señor Jesucristo ¿cómo? Hablar de mediador, al estar frente a esta escritura, ya nos vamos a adentrar en aguas profundas porque nos vamos a meter en temas doctrinales. Y con respecto al mediador, esta es una figura muy conocida para el pueblo de Israel, ya que entre ellos y Dios siempre ha existido mediador. En aquella ocasión que el pueblo venía por el desierto y que Dios se le manifestó en el monte Sinaí, Dios quería hablarle al pueblo y le dijo a Moisés que le avisara al pueblo que se santificara porque él quería hablar con su pueblo. Hasta entonces el pueblo de Israel tenía el concepto de que no podía nadie hablar con Dios porque se iba a morir. De ahí entonces la expresión de Isaías 6. Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey y no hay hombre que lo vea y viva para contarlo. Pero el Dios eterno, el Dios trascendente, el Dios sublime, quiso introducirse en el tiempo y en el espacio para venir a acercarse al ser humano. Así que se manifestó en el monte Sinaí, ahí en una forma, en una zarza, pero no se quedó en la zarza. Luego se le manifiesta al pueblo y le dice a Moisés, dile al pueblo que se acerque. Y cuando Dios comenzó a hablar, el pueblo comenzó a temblar. Y le dijeron a Moisés, no, así no. Dios les está diciendo, no, yo quiero que me escuchen, quiero que me conozcan, quiero que sepan que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios vivo y verdadero, el que los ha sostenido hasta hoy. Pero pudo más el miedo que el deseo de conocer a Dios. Entonces aparece Moisés como un mediador. Ellos le dicen a Moisés, ve tú y habla con Dios, que Dios te cuente a ti, luego tú nos cuentas a nosotros. Amén. Aparece Moisés como un mediador. Para los judíos que no son tan observadores de la palabra de Dios,
ellos tienen unos documentos apócrifos. Por ejemplo, hay un libro llamado El Testimonio de Dan. Dan es uno de los 12 patriarcas. Y en ese libro dice lo siguiente con respecto a la oración: acércate a Dios mediante el ángel que intercede por ti. O sea, este sector de los judíos piensa que para poderse acercar a Dios, el hombre no lo puede hacer directamente, sino por la intermediación de un ángel. Por otra parte, el filósofo griego llamado Plutarco, filosofando, le enseñaba a sus estudiantes lo siguiente. Decía: Dios nunca tratará con el hombre, puesto que éste es pecador, y si alguna vez lo hace, lo hará a través ya sea de los ángeles o de los demonios. Dependiendo si el hombre estaba enterrado en el pecado, entonces Dios trataba con él a través de los demonios, decía Plutarco. Y si andaba haciendo cosas buenas, entonces trataba con él a través de los ángeles, que no son demonios, ángeles de luz. Por otro lado, la religión popular enseña y dice que la única mediadora que hay entre Dios y los hombres es la Virgen María, ¿verdad? Pero el texto que acabamos de leer nos da unas tremendas revelaciones. Regresémonos muy bien. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ya aquí hay un primer vislumbre de parte de Dios, que Él no quiere que ningún hombre se pierda. Por todos los hombres debemos orar. Segundo, por los reyes. O sea, no hay cargo, no hay posición que se escape del alcance de Dios. Dios puede salvar al que está en el trono como al que está allá en el muladar. Para Dios todos valemos igual. Amén. Por los reyes, todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, le agrada a Dios. Usted quiere, hay muchas personas que se devanan la mente preguntando: ¿cómo hago para agradar a Dios? Aquí hay una fórmula de las muchas que tiene la Biblia. Comience a orar. En lugar de estar discutiendo por las redes sociales acerca de su candidato preferido, acerca de su candidata preferida, vea, comience a orar por él y por todos los alcaldes, y por todos los gobernantes, y por todos los abogados, y por todas las fuerzas públicas, y por todos los hombres y mujeres que están en lugares determinantes, para que Dios los use, para que Dios les ilumine. Y además dice, esto es agradable, esto es bueno. Delante de Dios eso le agrada. Y Él dice, eso es bueno, y además a usted y a mí nos ayuda a vivir tranquilos. Amén. El cual quiere ¿cuánta parte de los hombres? Que todos los hombres sean salvos y vengan. Para ser salvos hay que conocer esta verdad. Vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad de la que habla aquí el apóstol? Porque hay un solo Dios, primera verdad. Esa verdad es innegable. No es un Dios compuesto, es un Dios absoluto, supremo, total, único e indivisible. Porque hay un solo Dios. Segunda verdad, un solo mediador entre ese solo Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Muy bien. Entonces miremos, hermanos, aquí que hay un solo Dios, ¿verdad? Que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador. Hay uno que nos acerca a Dios y ese es Jesucristo. No lo olvide, hombre, Jesucristo, hombre. Vamos a 1 Timoteo 1:16. 1 Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo
mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces Jesucristo no es solamente el mediador, sino el que nos da la posibilidad que creyendo en él obtengamos la vida eterna. Amén. Pablo dice, yo soy el número 1 de los pecadores, entonces yo creo que seré el número 2. Me voy a postular ahí para el número 2, y Pablo es el número 1 y el número 2. Entonces, entre tantos pecados, el Señor quiso manifestar su gracia, su misericordia. Y esa manifestación de gracia y misericordia es el ofrecimiento de la vida eterna. El único que puede dar vida eterna es el Dios eterno. Pero ¿cómo nos hace llegar ese regalo? A través del mediador. ¿Oyó? De otra manera no nos hubiéramos enterado de esa buena noticia. El mediador es el que está entre Dios y los hombres. Vamos a mirar otro texto. 1 Timoteo, ahí mismo el 17, versículo 17. Por tanto, no dice a uno de los reyes, al Rey de los siglos. Ese mismo Rey de los siglos es además inmortal. Aquí ya no es en la carne, sino en el espíritu. Invisible. Ese mismo Rey inmortal, invisible, se hizo mortal, se hizo visible en la naturaleza de su Hijo. O sea, la naturaleza de su Hijo es la que es mortal y es la que es visible. Eso concuerda con Hebreos 1:3 y con Colosenses, que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Sigo leyendo aquí. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Estamos echando los cimientos de la construcción. Después vamos para arriba, ¿vio? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. De los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por... Y el texto que acabamos de leer anterior nos dice que el Rey de los siglos. ¿Cuántos reyes de los siglos hay? Vamos a mirar otra escritura, Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, no dice de nuestro uno de los grandes, refiriéndose al único, de nuestro gran Dios y Salvador, que se llama ¿cómo? Jesucristo. Entonces, ¿hay duda de que hay un solo Dios? No hay duda. ¿Hay duda de que ese solo Dios se vistió de carne y se llama Jesucristo? Pues la Escritura dice que no. Ahora, hermano, como nosotros, los perdidos, la humanidad, tenemos un cuerpo, somos de carne y sangre. El Creador es espíritu y es santo, es todopoderoso, es inmortal, es invisible, es el supremo de todo, habita en la santidad. Había un distanciamiento entre el Creador y Dios del universo y la criatura que estaba perdida. Y ese distanciamiento fue acortado con la colocación del mediador. El mediador viene a ser el puente que acerca al hombre perdido con el Dios que lo salva. O acerca la salvación de Dios para que el hombre perdido sea rescatado. Amén, hermanos.
Vamos a mirar otra escritura en Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15, a ver qué nos dice la escritura ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo se llama ese sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Ahí está refiriéndose a su manifestación en carne. Retengamos nuestra profesión, el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora tenemos al Eterno identificado con la criatura humana, con una naturaleza semejante a la de los seres humanos, pero a la vez con una diferencia, de que la naturaleza del mediador es perfecta e incorruptible, que no pecó, que no cedió ante lo que el resto de la humanidad ha caído. Versículo 16. Acerquémonos ahora por este sacerdote, ahora por este intermedio, el hombre alejado de Dios se puede acercar otra vez. Amén. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar. ¿Quién estará sentado en el trono de la gracia? ¿Cuántos tronos hay en el universo? La Biblia registra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que hay un solo trono y en el trono hay uno solo sentado. Amén. Ahora, hermanos, la palabra mediador, hay un derivado de una palabra griega. La palabra griega en castellano suena así como mesites. Mesites, M-E-Z-I-T-E-S, mesites. Ese mesites en griego es lo que nosotros en nuestro español conocemos como mediador. Mediador, o sea, alguien que está en medio. Alguien que se da la tarea de reconciliar, de juntar dos personas, dos puntos de vista o dos posiciones que eran irreconciliables. ¿Qué separó al hombre de Dios? El pecado. ¿Dios abandonó al hombre pecador? No. Pero ¿cómo hacía el Dios santo para rescatar al hombre pecador, siendo que Dios no puede ser tocado por el pecado? Entonces Él buscó la forma de acercarse a Dios. ¿Cuál fue la forma de acercarse a Dios? Su manifestación de carne. A esa manifestación de carne se le llama, en esta mañana, el mediador. Cumple el oficio del mediador. La palabra mediador también tiene un sinónimo que es árbitro. Árbitro. Alguien que reconcilia dos partes que están en conflicto. El árbitro o mediador tenía que tomar sobre sí la afrenta del que había fallado, representar al que había fallado delante del que se había ofendido y demostrarle que el que había fallado merecía una oportunidad. Que por muy enojado que estuviese el ofendido, lograr el mediador que lo escuchara. El mediador tenía que reunir los méritos suficientes para que lo atendieran. ¿Oyó? Porque estaba abogando a favor del que había fallado. Entonces, en ese papel de ir a representar al que había fallado, viene un término que para nosotros es muy común, el término fiador. Fiador. El mediador salía de fiador del que había fallado.
Y hay un término también que acompaña ese término fiador, y es fiador ¿es qué? Pagador. El que sale de fiador de alguien sabe que puede ser también llamado para que pague. Entonces el mediador debía estar dispuesto a pagar la deuda del que había fallado para que aquel que estaba ofendido quedara satisfecho. ¿Será que el Señor Jesucristo reúne todas esas cualidades? Amén. ¿Será que Él puede? Vamos a ver cuál era la esperanza o el pensamiento que había en el Antiguo Testamento con respecto a la condición del hombre hacia Dios. Job 9, 32 al 35. Job 9, 32 al 35. Porque no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mi vida su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. El patriarca está invocando, ojalá existiera un árbitro, un mediador, una figura entre él y su estado y el Creador. Acuérdense que el diablo está buscando por todos los medios de que Job le eche las culpas a Dios de la desgracia que él está viviendo. Y encima de eso vienen los amigotes de Job a decirle hasta de qué se iba a morir. Job dice, no, aquí el único que me podría ayudar sería un mediador, un árbitro, ¿verdad? Porque él no es humano como yo sí soy humano. Él no sufre lo que yo sufro. Entonces a eso responde lo que leímos allá en Hebreo, que el mediador, el sumo sacerdote es humano como tú y como yo, que experimentó lo que usted y yo experimentamos para venirnos a socorrer. Aleluya. Vamos a mirar entonces lo que hizo el Señor Jesús. Vamos a Hebreos 2, 14. Hebreo 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Sigo? Y librar a todos los que por el temor de la muerte, incluyendo a Job, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sigo leyendo. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hablando está de seres humanos. Ahora, hermanos, se requiere o se requería que el mediador, el árbitro, el fiador, el que estaba entre las dos partes en pleito, fuera amigo de los dos. Esto no es así nomás, oye. Había una cantidad de requisitos que debía llenar quien iba a ocupar ese lugar. Que fuera amigo de los dos, pero amigo en el sentido total de la palabra. No amigo ratón del queso. Vamos a mirar entonces en Juan capítulo 14, del versículo 7 al 11, si el que les anuncié esta mañana reúne esos requisitos. Juan 14, 7 al 11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. De ese lado, ¿a quién está representando el Señor Jesús? ¿A quién está? ¿A quién? No, pero como mediador de esa primera expresión, ¿a quién está representando Él?
al Padre. Amén. Si me conocieseis también a mi Padre, conocería. Está representando al Padre ahí, hasta ahí. Vamos a seguir leyendo. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es decir, tiene plena facultad para hablar en nombre de Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre, no con el Padre? Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Oye, está tan sintonizado con el que está representando que las palabras que salen por la boca son las que dice Dios. Vea, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, no con, sino en. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Tiene la facultad para representar al Padre? ¿Cumple los requisitos? Ahora vamos a 1 Juan 2:1. Qué bueno que fue el mismo Juan el que escribió estas palabras también y que estas se refieren al mismo personaje. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién está refiriéndose? ¿Al hombre o a Dios? Al hombre, el hombre es el que peca. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado del pecador? ¿Será que él merece una alabanza en esta mañana fría? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Será que él llena los requisitos para representarlo y defenderlo a usted? Pero este abogado, hermanos, funciona cuando nosotros somos sinceros con él. Le advierto, él nunca ha perdido un caso, nunca ha perdido un pleito. Pero hay pleitos que están en pleito, valga la redundancia, porque aquel a quien hay que defender no dice toda la verdad. Y durante el proceso están apareciendo cositas por ahí que no se sabían y eso pone entredicho el testimonio del que se está defendiendo. Pero cuando usted le cuenta toda la verdad a él, como la aprendió David en el Salmo 51, entonces puede estar tranquilo. ¿Por qué? Porque nada se puede contra la verdad, sino por la verdad. Aleluya. El hombre tiene dos clases de verdades. Una persona es sorprendida en un acto que la ley condena y es llevado a juicio, pero contrata a un abogado hábil y este abogado procura mostrar las causas y las razones por las que cometió el ilícito. Y si logra convencer a los jueces y al jurado, es posible que lo declaren inocente. La verdad jurídica dirá que es inocente, aunque los hechos digan que es culpable. ¿Verdad? Ahí hay una verdad jurídica. La verdad jurídica dice, no, lo dejamos libre. Pero la verdad verdadera dice lo que hizo. Amén. Pues en el caso nuestro, el Señor Jesucristo juzga según verdad y defiende según verdad. Por lo tanto, es necesario que aquel o aquella a quien Él está representando le cuente toda la verdad. No le deje tapaditos.
Porque al diablo le encantan los tapaditos. ¿Oyó? El mediador, continuando con el tema, aparte de ser amigo, aparte de cumplir todos esos requisitos, en último caso, debía estar dispuesto e incluso a morir por una de las partes a quien representaba. ¿Usted estaría dispuesto a hacer eso por alguien? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con ¿quién? ¿Nosotros quiénes? Nosotros los pecadores, los perdidos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién murió por nosotros? ¿Y murió en calidad de qué? De mediador, de pagador, de defensor. ¿Oyó? ¿Y cuánto le ha cobrado por eso? Hebreos 9:15. Cristo murió por nosotros siendo que la verdad decía que éramos culpables. ¿Verdad? La verdad decía que desde que el hombre pecó, quedó desheredado. Y por cuanto todos pecaron, ¿quién era inocente? ¿Quién merecía vivir? ¿Quién merecía la condenación? Pero ¿y por qué Él quiso morir por nosotros? Si Él no pecó, si Él no falló, ¿por qué quiso morir por nosotros? Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador. ¿Por eso qué? Poniéndolo en contexto con Romanos, por haber muerto, porque llena los requisitos, por atreverse, por hacerlo voluntariamente. Acuérdense que Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Eso es voluntad. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. A Jesús, vamos al 23, para que no nos quede tan mocha la canción. Acerquémonos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Acerquémonos, porque viene hablando de acercarse, ¿no? Acerquémonos a Dios. ¿Dios el qué? El juez. ¿Será que ese juez se deja sobornar? El juez de todos. A los espíritus de los justos hechos, o sea que no eran perfectos, ni eran justos. Ahora sí, pasemos al 24. Acerquémonos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. O sea, ahora hay un medio, una posibilidad, porque es que, hermano, es interesante que hagamos todo este ejercicio. Es posible que a alguno le suene aburrido, pero cuando usted entiende cómo fue salvo, ama más la salvación. Una cosa es decir, yo soy salvo, sí, gloria a Dios, pero tú entiendes todo lo que Dios hizo para que tú te salves. Porque es que tú no has hecho nada, ni yo tampoco. Lo único que hemos hecho es recibir el regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él fue el que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora vamos al Salmo 49, versículos 7 y 8.
Salmo 49, 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Poniéndonos toda la humanidad en ese contexto, ¿qué esperanza de redención teníamos? ¿Qué esperanza de salvación teníamos? ¿Quién podía pagar el precio? A Dios, el dueño de las almas. Porque es que la gravedad del ofendido era Dios. El delito cometido por el pecado era contra Dios. ¿Quién nos podía reconciliar con Dios entonces? ¿Había alguien en el linaje humano que pudiera llenar los requisitos de mediador? ¿Qué esperanza teníamos? ¿Qué posibilidades teníamos? Alguien podría decir, yo merecía ser salvo. Dice, no se logrará jamás. Jamás es jamás, yo. Pero bendito aquel que quiso ocupar nuestro lugar. Bendito aquel que se vistió de carne. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Gloria a Dios que llueva. El Señor quiere que sigamos compartiendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. O sea que si nos perdemos en medio de una salvación tan grande, no será por culpa de Dios, sino por deslices nuestros. ¿Sigo? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero a alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel, aleluya, esto sí me emociona, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién será ese aquel? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Por qué a la gloria? Porque de la gloria habíamos sido destituidos. ¿Recuerda que lo dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, la mitad de ellos quedaron destituidos. Todos. Entonces la gloria quedó vacía, sin seres humanos. Pero Dios al ser humano le plasmó su imagen, su semejanza, para que
habitara en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, adorándole, glorificándole. Entonces Dios no dio por perdido al ser humano, colocó un mediador para reconciliarse Él con nosotros y nosotros con Él, y volvernos a aquella gloria de donde habíamos sido destituidos, no por méritos propios, sino por los méritos de aquel que nos representó ante el trono del universo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Resulta que el mediador ahora es mi hermano. Resulta que el abogado ahora es mi hermano. Resulta que el que me vino a buscar se ha dado a la tarea de ser familia mía. ¿Por qué eso? Porque la ley dice en el Salmo que leímos que solo un pariente cercano podía redimir a su hermano. Y entre nosotros no había uno solo que nos pudiera redimir. ¿Y cómo se da la familiaridad de Dios con el hombre? Para que usted en casa, ahora que llegue, que la lluvia lo permita, se busque en el Evangelio de Lucas la genealogía de Jesús. En el Evangelio de Lucas se va a buscar la genealogía de Jesús y va a ir leyendo en retrospectiva y se va a llegar hasta el último hombre. Cuando llegue al último hombre dirá, Adán, hijo de no sé quién. ¿Oyó? Esa es una tarea que le voy a dejar. Cuando encuentre el parentesco entre Adán y el personaje siguiente, entenderá entonces por qué él es nuestro hermano. La única familia entre el ser humano no eran los ángeles, no eran los perros, no era el caballo, no era el burro. La única familia es el Creador. Sigo leyendo. Porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Mire la fresa sobre el pastel. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién? Nuestro hermano mayor. ¿Quién? Nuestro defensor. ¿Quién? Nuestro abogado. ¿Quién más? Nuestro mediador. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo, y librar a los que estábamos cautivos. Ahora, hermanos amados, ya que hemos llegado a este punto, ¿será que usted me acompaña a pasarnos un momentico por 1 de Pedro 2:5 y detenernos un momento ahí en adoración, en alabanzas, en reconocimiento? 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y por qué medio le llegan esas alabanzas a Dios? Por medio de Jesucristo. Por eso es que cuando usted y yo hagamos algo, debemos hacerlo todo en nombre de todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que conecta las dos partes.
Es el nombre del único que conecta las dos partes. Él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿a quién está viendo? Ahí está la parte de Dios. Pero en cuanto a la carne, ¿a quién representa? Al hombre. De modo que cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo, está invocando el único nombre que conecta al hombre con el Creador y que trae la bendición del Creador a la criatura. Por eso es que no hay otro nombre debajo del cielo regalado a los hombres. Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Cómo es que dice, a ver, para la gloria del Señor? Ese es Hechos 4:12. Hechos 4:12. Así que por cuanto no hay otro nombre debajo del cielo, es decir, en la tierra, regalado, dado a quienes, a los hombres, en quien podamos ser salvos. Hermanos, por eso es que al darle la gloria al Señor Jesucristo, le estamos dando la gloria al Padre. Al honrar al Señor Jesucristo, estamos honrando al Padre. Al decir gloria al Señor Jesús, está dándole la gloria al Padre. Al servir en nombre del Señor Jesús, está sirviendo al Padre. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el Hijo dijo, el que me ha visto a mí, y yo vine en nombre de mi Padre. Y él dijo, el Padre está en mí y yo en él. Así que no tenga duda, mi amigo que me escucha. Nosotros no somos ningunos huérfanos. Si alguien tiene padre, somos nosotros. ¿Oyó? Y no cualquier padre. Porque un niño nos es nacido. Porque un hijo nos ha sido dado. Y el principado es sobre su hombro. Y a ese niño se le llama admirable. Es un consejero único. Además es Dios fuerte. Pero también es conocido como, dígalo a ver, iglesia, Padre eterno, que nunca muere, que no tiene fin, que es por siempre y para siempre. Padre eterno y príncipe de paz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos 7:22. ¿Sabe que hay una desazón tan grande cuando uno escucha a alguien orando y al final repite una frase de cajón que no es bíblica? Y la frase es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no es bíblico, porque la Biblia lo que nos manda es que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hágase en el nombre de Jesucristo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Dígame en los 1189 capítulos que tiene la Biblia, ¿dónde está la orden que diga que todo tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero cuando uno menciona en el nombre de Jesucristo, hasta la muerte tiene que obedecer. La tempestad tiene que obedecer. Los demonios tienen que obedecer. Hebreos 7:22. Vamos a saltar un poquito más, ya que usted lo tiene, no se va ahora, ¿verdad? Por tanto, Jesús, mire el nombre que está ahí. Por tanto, Jesús es hecho, ¿qué? Y ese no es uno de los sinónimos de mediador, fiador de un mejor pacto. ¿Qué quiere decir eso? Se hace el pacto. Estos somos los seres humanos. Estos somos los seres humanos.
acá está Dios. Los seres humanos hacemos un pacto con Dios. Dios dice, yo les perdono, los recibo como mis hijos. Nosotros los seres humanos decimos, nosotros nos comprometemos a serte fiel y a servirte. Listo, y se firma el pacto. Y empezamos a andar en el pacto. Pero resulta que de parte de Dios Él nunca falla. Él nunca miente. Él nunca rompe el pacto. Pero nosotros somos débiles. Y a veces por miedo prometemos lo que no podemos cumplir. O por salir del embarazo donde estamos en el momento prometemos con tal de que nos dejen libres. O emocionados como Pedro, Señor, si quiere que hagamos unas enramadas aquí. Somos seres emocionales y las emociones nos llevan a veces a prometer lo que no hemos pensado. Pensar que con quien estoy haciendo pacto es serio. No falla, no miente en comparación conmigo, que soy pecador, que soy débil, que miento y que fallo. Entonces, para que este pacto no se hiciera inválido, alguien se colocó aquí enfrente, en medio. Ese alguien que se coloca en medio es la garantía, es el fiador de alguna de las dos partes que fallen. Porque el que falla, paga. ¿Oyó? El que falla, paga. Por eso usted lee a Daniel en el capítulo 9, confesando el pecado de Israel. Y dice, Señor, somos nosotros los que hemos fallado. Somos nosotros los que te hemos dado la espalda. Señor, somos nosotros los que hemos abandonado tu pacto. Por eso nos has dispersado entre las naciones. Daniel confesando el pecado. Pero Dios nunca rompe un pacto. Dios no falla. Pero el ser humano sí falla. Entonces, para que no se rompa la relación, el árbitro que está aquí, el mediador, él dice, yo garantizo que por parte del hombre va a cumplir. Y si el hombre no cumple, yo cumplo por ellos. Yo pago por ellos. Ese es el vea. Por tanto, Jesús es hecho fiador. Él es el que le da validez al pacto del Calvario. El pacto del Calvario se firmó con la sangre del fiador. El pacto del Calvario es mejor que el pacto del Sinaí, es mejor que el pacto del arca de Noé, es mejor que el pacto que hizo con Abraham, es mejor que el pacto que hizo con David, es mejor que todos los pactos del Antiguo Testamento. Porque la sangre que garantiza ese pacto, el pacto del Calvario, es la sangre de nuestro fiador, del inocente, del que nunca falla, del perfecto, del sublime más que los cielos. Y se llama Jesús. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sigo leyendo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre. ¿Quién es este? ¿Quién es el fiador? Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué? Porque es que Él no cambia, Él es inmutable. Y ese es un atributo único de Dios. Por lo cual puede también salvar. Mire, hermano, el que se pierde es porque quiere, ¿verdad? Mire lo que dice ahí, vea. Por lo cual puede también salvar temporalmente, perpetuamente. ¿Cuál es la perpetuidad de la salvación? ¿Cuál es la garantía de la salvación? Pues la garantía de la salvación es el Salvador. Y si el Salvador es eterno, la salvación es eterna, es perpetua. A los que por Él, no por otra manera,
a los que por medio de Él se acercan ¿a quién? A Dios. Viviendo siempre para... ¿No están en medio de Dios y nosotros? Y cuando nosotros fallamos y clamamos, Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, reconozco mis pecados. Señor Jesús, reconozco que te he vuelto a fallar. ¿Qué hace el Señor Jesús? Intercede por nosotros. Y el Padre dice, merece la muerte. Sus pecados dicen que merece la muerte. Pero nuestro mediador dice, ya yo morí por él. Ya esa deuda está paga. Él se acoge a la misericordia por mis méritos en la cruz. Y por eso Él, cuando te dice, te perdono, cuando Él te dice, hijo, tus pecados son perdonados, es porque tiene plena facultad, plena autoridad para decirte que son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Sigo leyendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Colóquese de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre la casa de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Podemos entonces volver al principio. Porque hay un solo Dios. Y el representante de ese solo Dios en la carne se llama Jesús. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es el mismo Jesús. Pero no en su calidad de Dios, sino en su calidad de hombre. Aleluya. Jesucristo, hombre. Por tanto, Él merece toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor, todo reconocimiento. Por eso cuando usted invoque el nombre del Señor Jesús, siéntase feliz de conocer por revelación el nombre del único que nos puede reconciliar con Dios. Usted, mi amigo, mi amiga, que lleva años oyendo la palabra del Señor y no se ha decidido bautizar, le digo que hasta que sobre su vida no se ha invocado el nombre del Señor Jesucristo, la cuenta de sus pecados será cuenta por pagar. ¿Oyó? Estará pendiente porque no le ha entregado la autorización al que tiene el poder de cancelar esa cuenta. Porque es que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Cuando usted le diga, Señor Jesús, te recibo como mi único Dios y Salvador, Él se apersona de su estado. Y cuando usted recibe en su nombre el bautismo, por la fe está recibiendo automáticamente el perdón de sus pecados. Y a partir de allí usted queda delante de Dios por los méritos de Jesucristo como si nunca hubiera pecado. ¿Oyó? Porque todos sus pecados desde el día que usted adquirió conciencia hasta ese día del bautismo quedan sepultados allí. Y cuando Él dice te perdono, te perdona. Ahora, hermano querido, hermana querida, usted y yo que ya estamos bautizados,
y volvemos a fallar. Y seguimos de caída en caída. Acerquémonos esta mañana con corazones sinceros al Señor y démosle gracias por ser tan bueno con nosotros, tan misericordioso. Si esta mañana has podido entender algo, conocer algo de tu Señor Jesucristo como mediador, te invito a que nunca lo saques de tus planes, de tus proyectos, porque Él es el que hace posible lo imposible. Él es el que hace realidad lo irrealizable. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanzas y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor Jesús, bendice esta mañana a tu pueblo, a tu iglesia, a cada hermano, a cada hermana donde está, en lo que va a ser el resto de este día. Gracias por darnos la oportunidad de estar ante ti, Señor. Gracias, mi amado Salvador. Ahora guarda a mis hermanos al volver a casa, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, amén. Digamos gloria a Dios. Bueno, hermano, yo creo que hoy no se pueden quejar. Normalmente la primera escuela es media hora de enseñanza. Hoy les dediqué una hora completica. Amén, gloria a Dios. ¿Ah? Si Dios lo permite. Está programado para esta tarde, una tarde de alabanza. Pero Dios es Dios. Y con Él, ¿quién se mete? Pendiente a los grupos. Amén. Hermanos, les amo en el amor del Señor. Que el Señor me los bendiga, los guarde y los ayude siempre. Y el domingo, si Dios lo permite, estaremos con otra temática.